compañeros y en el Arsenal Esteban de Luca, donde estuvo Cristina ayer. Fue una situación muy tensa, digamos. Y simularon un ataque. Y me pasaban el comunicado. El comunicado decía una patrulla de institutos militares, o sea, uno lo lee y son tan burócratas que te está diciendo quién fue, quién lo hizo. Porque queda perfectamente establecido. Esas listas no aparecen. Esas listas están, esas listas no aparecen, pero además de las listas, la colaboración de los participantes de todo ese proceso ayuda muchísimo. De hecho, grandes avances, por ejemplo, el Campo de Mayo, son a partir del relato del ex sargento Ibáñez. Si lo buscan en internet está el libro del ex sargento Ibáñez. Es un libro que se publicó en el 95 y esa misma noche, cuando se publicó, salió Balsa, el general comandante de la Fuerza Armada, el jefe del Estado Mayor, el general Martín Balsa, de la época de Menem, salió esa noche a los programas de televisión a pedir perdón en nombre del ejército. Imagínense si será importante ese libro. Ese libro está en internet. Los que no hayan leído nunca cómo son estos campos de concentración, léanlo. Los que ya saben cómo es muy fuerte. Pero esos testimonios son fundamentales. Entonces yo pienso, en una población, en una ciudad pequeña como esta, donde todo se sabe y todo está más o menos registrado, un esfuerzo deliberado por parte de las nuevas generaciones de utilizar, y con esto ya termino y espero que empecemos a charlar, las herramientas de la historia. O sea, así como fue muy importante y es muy importante para nosotros el trabajo de los antropólogos forenses, que aplicaron herramientas técnicas de la antropología forense a la búsqueda, ¿no? Que al principio era un desastre. En el 84, en el momento que yo vuelvo del exilio, hubo un horror show en todos los medios, así como, viste, ahora te muestran lo de las chicas, lo del femicidio y toda la guerra civil esta que hay entre hombres y mujeres. En ese momento te mostraban la tortura de los cementerios. Yo vi cráneos, que supongo que eran de mis amigos, por la tele. Y se rompía todo. Toda la evidencia se rompía, porque entraban y el juez mandaba a los tipos de la municipalidad, entraban con topadoras, rompían todo. A partir de la formación del equipo de antropología forense, eso cambió. Y eso fue antes y después. Porque ese laburo no paró, ni siquiera con la amnistía, el punto final, todo eso. De la misma manera, yo en un momento, en el año 2009, por ahí, 2007, que fue por eso que entré a estudiar con mucho interés al instituto, me di cuenta que estábamos escribiendo la historia nosotros. Y que entonces, así como esas herramientas de la antropología habían ayudado tanto, las herramientas nativas de la historia, de la investigación histórica, de las ciencias sociales, que se practican todas, o se deberían practicar en todas las escuelas, todos los profesores, todos ustedes hacen ciencias sociales, todos. Y en la escuela supuestamente vemos ciencias sociales desde chiquitos, digamos. Cosa que ojalá fuera así, digamos, de que hacemos ciencias sociales. Pero las ciencias sociales, particularmente la historia, que es la columna vertebral de esas ciencias sociales, porque hay que ver qué pasó y qué no pasó, cómo llegamos, tiene herramientas propias, al día de hoy, nuevas, distintas. En mi caso personal, yo me di cuenta eso, ¿no? Que tenía lo que yo decía, después era levantado por las universidades. O sea, te das cuenta que tenés un poder tremendo y te das cuenta que ni siquiera sabés, estás seguro de lo que decís. Porque es muy grave, son 40 años. Entonces los análisis, todo eso es muy bien, pero cuando decimos concretamente, o sea, nos sentamos, por ejemplo, con estos amigos míos que encontramos el año pasado, ¿y quién fue que vistes en la mesa de tortura destrozado? Y era tal, no, ese le decían, ¿entendés? O sea, es muy complicado. La historia tiene herramientas muy útiles para eso. De hecho, yo tomé esas herramientas que fui aprendiendo de ustedes, con ustedes, junto con ustedes ahí, y lo apliqué allá, en
lugar donde yo militaba, mi territorio, ese territorio al cual sigo perteneciendo y sigo teniendo una lealtad, y empecé a trabajar primero solo, pero después los compañeros lo fueron tomando, con la idea de un recorte. O sea, uno no puede estudiar todo, se te pierde. Entonces hice un recorte. El recorte fue la unidad básica de la JP de las regionales, o sea que en el año 73 nos nucleaba a todos. Después hubo cosas, pero en el año 73 esa unidad básica nucleaba a todo un territorio que era de una parte del partido de San Isidro, en la cual en esa época estaban los mayores asentamientos de villa del país. Acá, ahora no. Ahora siguen estando, pero ahora hay enormes asentamientos. En ese momento era lo más grande. A partir de ahí empezamos a hacer un trabajo. ¿Sabemos cuántos compañeros desaparecieron acá? No sabemos. Sabemos las familias. Ese trabajo fue dando en que rápidamente empezó a emerger. Uno de los problemas de la memoria es que es más fácil hacer memoria si sos blanquito que si sos villero. Te cobran más cuando vas a hacer el trámite de reparación si sos villero que sos blanquito. Te escuchan más. O sea, pudimos llevar gente de los villeros a declarar en la ESMA, los que reconocieron el silencio, todo eso son amigos míos, compañeros de militancia de los 17 años, y los pudimos llevar hace 3 años. Y empezamos a trabajar la memoria así, con este recorte histórico, utilizando exactamente la descripción que hace un historiador argentino, Fratkin, en una historia de una montonera, o sea, agarrar un pedazo y empezar a hacer un relevamiento completo, incluya los discursos del momento, que incluya todo lo que se pueda recuperar de eso, empezar a cruzarlo y empezar a repreguntarlo desde distintos lugares. Y además de obtener resultados prácticos, concretos, ¿no? También va obteniendo resultados políticos, ¿no? Uno va comprendiendo cosas, ¿no? O sea, esa excesiva protagonismo, o sea, ¿quién es el protagonista de la historia? Y cuando vos empezás a ver el accionar de las Fuerzas Armadas, te das cuenta que su objetivo central era la organización popular de base, sin la cual no existe nada. Existen armados políticos, pero nada importante, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Destruyeron las relaciones naturales de liderazgo que había en un barrio. En un barrio, en una villa, están la gente grande que todo el mundo respeta, porque tiene una historia, todos lo conocen, saben que es una persona honesta, que sale por cualquier vecino, que enfrenta a la policía cuando vienen a llevarse a alguien, una historia política, peronistas en general. Esa gente fue sistemáticamente buscada y eliminada o retirada de los barrios. Esos territorios fueron ocupados de una manera que hoy por hoy hemos empezado a lograr que emerja esa memoria de los barrios. Eran ocupados militarmente, eran marcados, los revisados, como en los campos de concentración nazi. Los chicos salían con marquitas. La ocupación sobre las villas fue la expresión más clara de ese plan sistemático. Y bueno, eso se empezó a dinamizar a partir de un trabajo, como les digo, buscando repreguntarse todo. Y la primera herramienta que tiene de la historia que me parece interesante es tratar de lograr un relato y tener una visión crítica sobre todo lo que vive. Yo pienso que si yo voy a escuchar una charla o un diálogo como el que ustedes hicieron, lo primero que hago es poner mi nombre en Google, a ver qué carajo es este tipo, por qué está ahí. O sea, y que cada cosa que uno dice, ¿no? Yo les digo, los villeros, todo eso se puede comprobar. Hoy lo podríamos estar haciendo ahora, mientras estamos viendo si todo lo que estoy diciendo es verdad, no es verdad, cómo se relaciona. Esa actitud crítica, esa actitud inquisidora, yo creo que ustedes están en una situación especial para llevarla adelante, ¿no? Están insertos en lo que es todo el mecanismo educativo, lo que es toda la reflexión social, gran parte de la reflexión social que cuando bailan, cuando van a un lugar o otro, estamos todo el tiempo construyendo desde un lugar
que hoy es posible, que 10 años atrás no era posible y que 20 años era impensado. Lo que estamos viendo hoy era impensado. Si alguna vez a mí me decía, en los años 90, que yo iba a estar acá, en este lugar, hablando con todos ustedes, me hubiera considerado parar con el consumo. Era imposible de pensar. Hoy estamos ante una situación y vengo a charlar con ustedes porque tenemos problemas, nos faltan información, no podemos acceder a determinadas cosas. ¿Qué pasó en Necochea? ¿Cómo averiguamos qué pasó en Necochea? ¿Cómo hacemos? Yo tengo una pregunta. Sí. Una pregunta sobre los datos que si bien es relativo decir esto, pero los datos que se saben, como le digo, mucho, siempre es relativo. ¿Qué datos hay concretos de cosas que han pasado en el coche? Y eso lo llevaría, ¿cuántas cosas llevaron a juicio? Bueno, eso yo creo que es una de las tareas que yo vengo incentivándolos a que hagan. Hay que juntar, hay mucha información. Y eso lo veo en cada juicio, en cada lugar. Hay muchísima información. Es más, casi diríamos que la información está en todo. El problema es que no está cruzada, no está utilizada. O sea, hay acá en Mar del Plata yo creo que va por el tercer o cuarto juicio, ¿no? El primer juicio incluyó parte de Necochea, que fue cuando fue juzgado y le dieron 4 años a Garelli, y de eso se desprendió otro juicio. O sea, y de ahí se está desprendiendo otro juicio. Entonces, hay un montón de información, ahí tenés un montón de información. Información que se obtiene. Plan sistemático, un genocidio, que les recomiendo que profundicen también sobre esos conceptos, ¿no? ¿Por qué mis delitos prescribieron y los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas no? Hay una serie, cuando yo le digo que el relato político a veces imita, la idea de